Sócrates, Rodolfo Mondolfo. Capítulo 1. La situación histórica. La gran victoria sobre los invasores persas, lograda por los griegos en el año 478 a.C., tuvo a los atenienses por artífices principales y les inspiró honda confianza en sí mismos y en su régimen democrático, determinando una intensificación del proceso ascensional de florecimiento y poderío de la ciudad. En el orden interior se amplía y se fortifica la constitución democrática. Las reformas de Efialtes y de Pericles limitan los poderes del Areópago, dominado por la burguesía pudiente, y amplían los de la Asamblea y del Jurado Popular. Hacen efectiva, mediante un régimen de indemnizaciones, la participación de los proletarios en las magistraturas. Imprimen vigoroso impulso a la justicia social y la mayor intensidad de la vida política inspirarán en los ciudadanos un sentimiento de consagración a la polis y a su grandeza. En el orden exterior, Atenas llega a ser la dominante entre las ciudades marítimas, y la federación formada por estas, con la hegemonía de Atenas para la defensa común entre los bárbaros, Liga Delibática, llega a convertirse, con Pericles, en imperio ateniense. Sin embargo, este proceso ascensional mismo contenía los gérmenes de un posterior derrumbamiento, ya fuese en los conflictos con los asociados que no toleraban la situación de vasallaje al que se veían reducidos, ya fuese con las luchas a muerte con Esparta y Siracusa, a las que Atenas se vio empujada por las exigencias mismas de su dominio. Las catástrofes que Atenas padece en ambas guerras desencadenan con creciente ferocidad las luchas internas entre oligarcas y demócratas. En 413 a 412, los oligarcas aprovechan la grave situación bélica para derrocar la democracia y establecer la dictadura de los 400, luego derribada por el furor popular. Pero como la suerte de las armas no cesara de ser adversa, la psicosis de guerra lleva a la democracia a condenar a muerte, sin derecho de defensa, a sus propios generales victoriosos en la batalla naval de las Arginusas, y es en vano la valiente oposición de Sócrates a tamaño crimen. El clima de terror y de sospecha que se crea en Atenas y los nuevos desastres bélicos permiten a los oligarcas volver en el año 404, con la ayuda de Esparta, a instituir la tiranía de los 30, dirigida por Critías. Pero solo los crímenes con que se mancha esta tiranía, entre ellos el asesinato de León de Salamina, en vano resistido valientemente por Sócrates, estimulan la reacción del pueblo. Los desterrados, guiados por el Trasíbulo, logran encabezar una insurrección irresistible. Después de la victoria, empero, renuncian generosamente a toda venganza y decretan la amnistía de los adversarios. Sin embargo, no triunfa luego la exigencia de una renovación moral, única base posible para un verdadero renacimiento político. Antes bien, se sospecha del ciudadano que proclama tal exigencia, y Ánito, compañero principal de Trasíbulo, junto con otros dos, acusa a Sócrates de corromper a la juventud y de desconocer a los dioses patrios. La parábola de ascensión y derrumbamiento de la grandeza imperial de Atenas, que había se desarrollado durante el siglo V, desemboca así al comienzo del siglo IV, el año 399, en el proceso y la condena de Sócrates. 399 a.C., cabe remarcar. Capítulo 2. La situación cultural. El siglo V a.C. asistió al mayor florecimiento cultural de Atenas. Esta se convirtió en el centro de la civilización helénica hasta el punto de merecer el título de Hélade de la Hélade. El espíritu democrático ateniense promueve la participación de todo el
de todo el pueblo en el progreso cultural, perdón. Se le educa el gusto artístico al ofrecerle obras maestras en los monumentos públicos, el Partenón, propíleos, pórticos pintados, la estatua de Atenea, perdón, etc. Con que Pericles convierte a Atenas en la ciudad más hermosa de Occidente, utilizando en servicio del pueblo el arte excelso de Fidias y de Mirón, de Ictino, de Calícrates, de Polignoto, etc., mediante el pago de los Theoricá, que le permite asistir a las representaciones dramáticas. Se llama al pueblo para que disfrute de las grandes obras de la poesía trágica y cómica, que en este siglo alcanza su apogeo con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, que debate a menudo grandes problemas religiosos, morales, políticos y enuncia a veces elevadas concepciones éticas, como la Antífona de Sófocles, donde se plantea el problema de las leyes no escritas y se opone al principio del odio del amor humano. La protección otorgada por Pericles a artistas como Fidias e Ictino, a pensadores como Anaxágoras y Protágoras, y el espíritu de la libertad que promueve entre los ciudadanos hacen de Atenas la capital intelectual del mundo griego, el centro de atracción de los nobles espíritus de la época, propugnáculo del libre desarrollo de la personalidad humana. Cierto es que las luces se ven acompañadas por sombras inevitables, que instituciones y costumbres progresistas contienen aspectos inferiores y gérmenes de corrupción, que el espíritu de libertad se ve a veces abatido por olas de intolerancia de las que son víctimas los mismos pensadores protegidos por Pericles, que el iluminismo racionalista, expresado de diversas maneras en la filosofía de Anaxágoras y de algunos sofistas, en la historiografía de Heródoto y de Tucídides, en la poesía de Eurípides, etc. Tiene a veces adeptos inmorales como Critías o como Alquibíades, pero el florecimiento de las artes y las letras y el fermento de vida intelectual que se producen en la Atenas del siglo V con la aparición de genios como Fidias, los tres grandes trágicos, Aristófanes, Tucídides, Sócrates, acaso no tengan parangón en otra ciudad o época. Y si todos estos grandes hombres hallan la cima propicio para el desarrollo y la expresión de su genio, ello se debe a la constitución y las condiciones concretas de la vida ateniense, y la nodriza común fue aquella libertad cuyo elevado valor no todos reconocieron. A esa libertad, consecuencia de la evolución política ateniense después de las guerras persas, se vincula también la nueva orientación que allí cobra la investigación filosófica. No puede entenderse el tránsito del predominio de los problemas de la naturaleza, característico de la filosofía anterior, a la posición central que conquistan ahora los problemas humanos, si no se relaciona la evolución de los intereses intelectuales con la situación político-social. Las guerras persas y las exigencias posteriores de la hegemonía imperial de Atenas habían impuesto la extensión a todos de los deberes militares y, por consiguiente, de los derechos políticos, cuyo ejercicio se hacía efectivo concediendo una indemnización a los magistrados populares. La economía agrícola feudal ya se había transformado en economía industrial y comercial. Nuevas clases de mercaderes, artesanos, marineros participan en el gobierno del Estado. La reducción de los poderes del areópago aumenta los de la Asamblea Popular. Se siente la necesidad de preparar nuevas élites, dándoles una cultura político-jurídica basada en el conocimiento de los problemas intelectuales y morales y asistida por una dialéctica capaz de imponerse y triunfar en las asambleas y en los tribunales. La adquisición de semejante cultura exige maestros que no se encierren, como antes lo habían hecho los naturalistas, en la esfera de sus problemas y de sus escuelas, sino que ofrecen la enseñanza que el público reclama y está dispuesto a pagarles, y es así como aparecen los sofistas, Protágoras de Abdera, en Tracia, Gorgias de Leontium, en Cilicia, Pródico de Queos, en las Cicladas, Hipías de Elis, en el Peloponeso, etc.
procedentes de todo el mundo griego, y uno que otro como Antifonte de la misma Atenas, y todos procuran hacer de Atenas el centro principal de su actividad. Ecos de sus enseñanzas repercuten en la poesía de Eurípides y pueden así comunicarse ampliamente al pueblo, pero los sofistas, que viven de su magisterio y exigen remuneración a los discípulos, enderezan su actividad a la esfera más restringida de los ricos. En esto estriba una de las diferencias fundamentales entre ellos y Sócrates, que Jenofonte nos presenta vivamente en el relato de un diálogo de su maestro con el sofista Antifonte. Oh, Sócrates, dice el sofista, yo creo que eres justo, pero de un modo alguno sabio, y me parece que tú mismo lo reconoces al no cobrar retribución alguna por tu conversación. Sin embargo, a nadie entregarías gratuitamente, o por menos de su valor, tu abrigo, tu casa u otra cosa que te pertenezca. Es claro, pues, que si atribuyeras algún valor a tu conversación, también por esta cobrarías una retribución que no fuese inferior a su justo precio. Se te podrá, entonces, llamar justo, ya que no engañas por avidez, pero no sabio, ya que lo que conoces nada vale. Oh, Antifonte, contesta Sócrates, nosotros creemos que la hermosura y la sabiduría pueden emplearse igualmente tanto de manera honesta como deshonesta. Si una mujer vende por dinero su belleza a quien se la pide, se la llama prostituta e, igualmente, a quienes venden su sabiduría por dinero a los que la buscan se los llama sofistas, vale decir prostitutos. Al contrario, si alguien enseña todo lo bueno que sabe a quien quiera vea bien dispuesto por naturaleza y se convierte en su amigo, creemos que ese cumple con el deber del ciudadano óptimo. La oposición entre uno y otro no consiste solo en el hecho de que el sofista cobre una remuneración por su enseñanza, esto es, ejerza como actividad interesada una tarea que Sócrates considera misión sagrada que ha de cumplirse en beneficio ajeno y no propio, sino también en que, de acuerdo con esta diferencia, los sofistas vinculen la elección de sus discípulos a la situación económica de los jóvenes, en tanto que Sócrates solo la vincula a la disposición intelectual y moral que revelen, lo cual significa que la educación y formación de élites para el gobierno del Estado efectuada por los sofistas obedece a las ambiciones y a los intereses políticos de jóvenes ricos. La que quiere realizar Sócrates, en cambio, obedece a las exigencias del bien general, al que los individuos deben consagrar en su capacidad y no sobreponerle sus aspiraciones personales. La educación sofística es formación de habilidades, la socrática, formación de conciencias. Al basar en el privilegio económico, la adquisición de un privilegio educativo, la primera se asocia a un espíritu oligárquico, al tratar de formar espiritualmente, como el mismo Sócrates dice, según Genofante, a muchas personas capaces de manejar la cosa pública. La segunda se inspira en la misma exigencia a la que obedecía imperfectamente la democracia ateniense al establecer la doquimacía, examen de los candidatos, correctivo del igualitarismo del sorteo, ciego a las diferencias de condiciones intelectuales y morales de los individuos. Sócrates introduce cohesión en esta exigencia al convertirla en requisito propio para la educación de los hombres aptos y señala que quien procura satisfacerla cumple una importante misión pública, aun cuando, justamente para poder actuar como maestro, él mismo no participa personalmente en el gobierno del Estado. Capítulo 3. La existencia histórica de Sócrates. Vida y características. He recordado anteriormente dos episodios de la vida de Sócrates. Su actitud en el proceso contra los estrategos de las Arginusas y su repulsa a los 30, que le ordenaban participar en la captura de León de Salamina, cuyo relato leemos en la Apología Platónica 32b AD, pero cuyo carácter histórico no puede negarse, por cuanto, como la ha señalado de Stricker, su narración se encuentra incluida en obras extrañas a la literatura socrática, las helénicas,
de Jenofonte y la parte autobiográfica de la Carta 7 de Platón. De Stryker cita otro testimonio de carácter estrictamente histórico, el pasaje de la Anábasis, donde Jenofonte nos refiere la consulta que hizo Sócrates acerca del problema de su participación en la empresa bélica de Ciro. Estos datos históricos refutan por sí solos la tesis de algunos críticos modernos que quieren reducir a pura leyenda o a creación poética la figura de Sócrates que la tradición nos ha transmitido. En su forma más extremada, la tesis ha sido presentada por Duprel, quien sostuvo que Sócrates era una mera ficción literaria del nacionalismo ateniense de Platón y de los llamados socráticos, que habían inventado la existencia, la enseñanza, las vicisitudes, la condena y la muerte del imaginario maestro para disimular con esa ficción su propia esterilidad especulativa y para apropiarse de las doctrinas de los sofistas extranjeros, Protágoras, Gorgias, Pródico, Hipias. Otro crítico, Olof Guigón, admite que la existencia de un tal Sócrates condenado a muerte admite la existencia real de un tal Sócrates condenado a muerte por impiedad en el año 399 a.C., pero sostiene que no fue un pensador cuyo nombre pueda pertenecer a la historia de la filosofía y que Platón, Jenofonte, Aristóteles y los demás autores que lo presentaron como filósofo y maestro se han servido de su nombre, así como hubieran podido utilizar cualquier otro para llevar a cabo la creación literaria del ideal del sabio, tal como uno de ellos lo concebía, sin preocuparse en absoluto por la fidelidad histórica. Todos estos retratos, por lo tanto, pertenecerían a la Sócrates-Dichtung y no existirían acerca del personaje testimonios históricos dignos de tal nombre, ni mucho menos acerca de su hipotética doctrina. Esta reducción de la figura tradicional de Sócrates a puro mito contradice los datos señalados por De Stryker, que documentan la existencia histórica de un ciudadano admirable y admirado por su justicia ejemplar y consejero a quien los jóvenes consultaban en las contingencias decisivas de su vida, y contrasta aún más con el hecho histórico de las representaciones efectuadas en Atenas durante la vida de Sócrates, de comedias como la de Teléclides, de los aduladores de Éupolis, del Connos de Amipsías y de las nubes, las aves y las ranas de Aristófanes. En todas ellas, Sócrates aparece vinculado a los sofistas y a Eurípides y y como un pensador que en la comedia de Amipsías hace gala, frente a un coro de pensadores, de su sabiduría y de su heroica continencia. En las dos últimas de Aristófanes, al igual que en la de Teléclides, se lo acusa de ser quien hace malograr la conciencia de lo trágico de Eurípides, ora de ser el verdadero autor de los dramas de este, pero sobre todo se lo presenta en las nubes como figura que es una perfecta caricatura del tipo de filósofo que investiga y disputa, lo cual prueba como tal que debió conocerlo todo el mundo en Atenas y confirma, indirectamente, además, la declaración del banquete de Jenofonte, según la cual se apodaba el pensador. Por otro lado, el asiduo contacto de Sócrates con los jóvenes y sus continuas discusiones acerca de sus problemas jurídicos y políticos, morales y religiosos se hallan confirmados en forma indiscutible por la misma denuncia que determinó su proceso y condena, imputaciones que pocos años después repite el libelo de Polícrates, que a su vez suscita las reivindicaciones de Lisias y Sócrates y Jenofonte junto a la de Platón. Aún por debajo de las deformaciones hostiles encontramos, pues, atestiguado por las interpretaciones malévolas mismas, el terreno firme de los datos históricos, esto es, la existencia y actividad reales de un Sócrates pensador y maestro, conocido como tal por todos en la Atenas de su tiempo,
En lo que concierne a este punto fundamental, podemos entonces aceptar como verdaderos otros datos biográficos que nos ofrecen especialmente Jenofonte y Platón y reconstruir la vida de Sócrates en sus lineamientos esenciales. Su nacimiento, acontecido en un barrio suburbano de Atenas, debe situarse en el año 470 o 469, puesto que al morir, en el 399 a.C., tenía 70 años cumplidos. Hijo del escultor Sofronisco, cuyo arte aprendió y ejerció algún tiempo, y de Fenareta, una partera muy conocida. Tuvo de su familia recursos, sin duda modestos, pero que le permitieron adquirir la cultura tradicional de los jóvenes atenienses de buena familia, cumplir con sus obligaciones militares como hoplita y dedicarse luego enteramente a la desinteresada misión de maestro, aunque a costa de abstinencias heroicas, como dice Jenofonte, o de una infinita pobreza, según dice Platón. Desde su juventud parece estar en relación con las más notables inteligencias de su época, los músicos Damón y Connos, el pintor Parrasio Eurípides, a quien en las ranas Aristófanes le reprocha que, por el trato con Sócrates, pierde el sentido de la sublimidad de la musa trágica, y en las nubes lo acusa de escribir sus tragedias por ese chacarero de pretendida sabiduría. También parece tener relaciones con Aspasia y todo el círculo de Pericles y muchos todo el círculo de Pericles y muchos otros personajes prominentes, pero en especial con todos los sofistas que suelen actuar en Atenas. ¿Acaso puede aceptarse la tradición procedente de su contemporáneo Ión de Quíos y recogida por Diógenes, Laercio y por Simplicio, según la cual en su juventud había escuchado a Arquelao, discípulo de Anaxágoras? Lo cierto es que Jenofonte afirma que se había familiarizado con los antiguos filósofos, y Platón le hace recordar en Fedón 96-97 su pasión. Uy, bueno, espera, me quedan unos segunditos. Su pasión juvenil por conocer la ciencia física y por hallar una solución a los problemas naturales que lo atormentaban, y su hondo interés en la doctrina de Anaxágoras, seguido por el desengaño que le produjo la lectura del libro. Todo esto puede explicarnos la presentación que hace de él Aristófanes en Las nubes, donde lo muestra suspendido en el aire contemplando el sol. Esto es, preocupado por los problemas naturales. Pero en el Fedón 99e, Sócrates sigue diciendo que, al no encontrar en ningún naturalista una explicación satisfactoria y al no lograr tampoco hallarla por sí mismo, tomó otro camino, pensando que la solución de los problemas no debía buscarse en los objetos del conocimiento sensible, sino en los conceptos, y Jenofonte dice que su maestro siempre hablaba de cosas humanas. Por su parte, Aristóteles comprendía ambos testimonios al declarar, en la metafísica, que Sócrates no se ocupaba de la naturaleza, sino de las cosas éticas, indagando los conceptos universales. De modo que las afirmaciones de Cicerón, según las cuales Sócrates hizo descender la filosofía del cielo a la tierra, pueden acaso entenderse en el sentido de una sucesión de dos fases en su filosofar. Con esta interpretación puede resolverse el problema planteado por muchos historiadores con respecto al comienzo de la misión de escrutador y purificador de inteligencias y conciencias que, en la Apología, Sócrates hace remontar a la respuesta negativa que la Pitía dio en Delfos a la pregunta formulada por su amigo Querefonte, cuando inquirió si había alguien más sabio que Sócrates. ¿Cómo habría podido Querefonte plantear tal interrogante y la Pitía dar tal contestación? Se preguntan muchos, si Sócrates no hubiese sido ya famoso por el cumplimiento de su misión de maestro. Sin embargo, el problema puede resolverse sin tachar de ficticia la declaración socrática, que resultaría ingenua por su carácter evidentemente contradictorio.
pues Sócrates presenta la respuesta de la Pitía como el hecho que determinó, no el comienzo de su investigación filosófica, sino el paso de los problemas de la naturaleza a los problemas del conocimiento y del hombre. La investigación natural de Sócrates, tal como aparece en el Fedón y como lo confirman las memorables, constituía ya un planeamiento crítico por cuyo intermedio se llegaba a la conclusión de que la pretendida ciencia de los físicos se resolvía en una ignorancia real de las causas. Sócrates debió ser conocido en Atenas por este planteamiento y por esta conclusión negativa acerca de la comprensión de la naturaleza, pues en las nubes y todavía se lo presenta como naturalista. Pues en las nubes todavía se lo presenta como naturalista, y esa fama ya ganada de crítico siempre insatisfecho puede explicar perfectamente la pregunta de su amigo Querefonte y la respuesta de la Pitía, la que además podía saber, por el mismo Querefonte, que Sócrates reprochaba a los naturalistas la falta de una explicación finalista, o sea, la negación de una providencia divina. Pero la respuesta de la Pitía, que nadie era más sabio que el mismo Sócrates, que justamente reconocía su ignorancia, le plantea un nuevo problema y una nueva exigencia, que ya no es la anterior indagación naturalista: escrutar a los hombres para conocerlos y alentarlos a conocerse a sí mismo y a ser mejores. Desde entonces, de acuerdo con la voluntad del Dios, no he cesado de examinar a mis conciudadanos y a los extranjeros que considero sabios, y si me parece que no lo son, voy en ayuda del Dios, revelándoles su ignorancia. De todos modos, debe suponerse que Sócrates da comienzo a esa misión purgativa de los espíritus, cuya fecha el relato de la Apología no permite determinar, antes de los 38 años, pues cuando en la batalla de Potidea, en el 432, salva a Alquibíades herido, ya hacía tiempo que éste era su discípulo y amigo, y, según el Alquibíades I, So- Sócrates habría tardado varios años en cumplir con él la misión que ya había cumplido con otros, a la espera de que estuviera espiritualmente maduro y dispuesto. Convencido, en efecto, de que debía cumplir una misión de escrutador de conciencias y estimular a todos a efectuar su propio escrutinio, Sócrates se dirigía, en los gimnasios, en el ágora, en las calles, en los banquetes, en cualquier parte, a cada uno, sin hacer distinciones de clase, oficio o edad, a políticos y sofistas, a poetas y artistas, a soldados y artesanos, a jóvenes y ancianos, a extranjeros y conciudadanos, pero, según un concepto que se repite muchas veces en Platón, una intuición instintiva que él consideraba inspirada por el daimon siempre presente en su interior. Le revelaba quién estaba dispuesto a aprovechar su conversación y quién no, y así se guiaba en la selección de los discípulos. Debemos distinguir, pues, entre interlocutores ocasionales y discípulos. Con todo, Sócrates trata de realizar su escrutinio, pero solo algunos de ellos se convierten en compañeros asiduos o en discípulos. Son, por cierto, personas de situación, índole y criterio intelectual muy diversos que luego se convierten unos en políticos, como Alquibíades, Critías, Cármides, otros en militares e historiadores, como Genofonte, otros en filósofos, fundadores de escuelas socráticas, Antístenes, fundador de la escuela cínica, Aristipo de la Cirenaica, Euclides de la Megárica, Fedón y Menedemo de la Eleoerétrica, Platón de la Academia, además de Esquines de Feto, el discípulo más fiel, Simias y Quebes, expitagóricos, etc. Pero mientras los discípulos que pueden y saben comprender la grandeza y nobleza espiritual del Maestro le profesan una veneración que se acrecienta en el andar de los años. El común de los examinados, a quienes Sócrates hace patente de su conciencia e ignorancia, recela de él y le guarda rencor. Y a veces algún discípulo rebelde, como Alquibíades, obligado a avergonzarse, se siente impulsado a rehuirlo y hasta a desearle la muerte, pero al mismo tiempo tiene conciencia de que si eso ocurriera,
experimentaría el más agudo dolor. Sin embargo, a muchos otros les queda una enemistad incomprensiva y rencorosa, y sobre ese fondo general de incomprensión popular, de sospechas y resentimientos, expresados también en la presentación hostil que de Sócrates ofrecen los cómicos, especialmente Aristófanes, actúan las pasiones políticas exasperadas por el derrumbe del imperio ateniense y la guerra civil entre oligarcas y demócratas. La opinión pública le reprocha a Sócrates que entre sus discípulos figure un responsable de grandes desastres ciudadanos, como Alquibíades, los peores entre los 30 tiranos, como Critías y Cármides, laconófilos, como Genofonte y Platón. No importa que en las batallas de Potidea en el 432 a.C., de Delio en el 424 a.C. y Anfípolis en el 421 a.C., Sócrates haya cumplido con más valentía que otros su deber con la patria y haya merecido que el general Laquetes declarara que si todos se hubiesen comportado como él, la victoria habría sido de los atenienses. En defensa de la ley y de la justicia, Sócrates se había negado, solo y arriesgando la vida, a ceder tanto a las imposiciones del furor popular en el proceso contra los estrategos de las Arginusas, como a la orden de los 30 de arrestar a León de Salamina. Pero el público acaso ignorara el segundo episodio, y si recordaba el primero lo interpretaba quizás como expresión de un espíritu antidemocrático, en grado no menor que la crítica a instituciones tales como el sorteo de magistrados o la atribución a todos de facultades políticas. Con razón decía Sócrates que si hubiese participado en la actividad pública y en sus contiendas, él, que era irreductible opositor a toda acción injusta o ilegal, habría perdido la vida hacía tiempo, pues en la guerra o en cualquier otra ocupación su lema era igualmente cumplir con su deber, atendiendo solo a la justicia o injusticia de lo que hacía, y sin preocuparse por la muerte ni por nada, y sí solo por la venganza. Por otra parte, no solo la voz interior de su daimon le vedaba entregarse a la vida pública, sino que además la actividad política no le habría permitido el cumplimiento divino y su verdadero aporte al bien de la ciudad. Nunca en mi vida me he concedido reposo en el esfuerzo por aprender, sino que descuidando lo único que la mayoría cuida, el dinero, el hogar, el ser estratego o caudillo y demás magistraturas y las configuraciones y sediciones ciudadanas, no me metí en las cosas en que no creí que pudiera ser útil ni a vosotros ni a mí mismo, sino que siempre acudí allí, donde podía aportar el mayor beneficio, acercándome en privado a cada uno y tratando de convencer a cada uno de vosotros de que se preocupara por sí mismos antes, antes que por sus intereses, a fin de llegar a ser más bueno y más sabio, por el mejoramiento espiritual de su ciudad antes que por los bienes materiales de ésta. Debido a esta tarea, no tuve posibilidad de hacer nada digno de consideración, ni en los asuntos públicos ni en los privados, de manera que vivo en pobreza infinita por servir al Dios. Mientras tanto, al rencor de aquellos a quienes él mismo había hecho avergonzarse, se agregaba el de otros hombres examinados por muchos discípulos que se complacían en imitarlo. Y así resulta que los examinados por ellos se encolerizan conmigo, no con ellos mismos, y dicen que hay un tal Sócrates, hombre perverso, que corrompe a los jóvenes. Sócrates no se preocupaba por la tormenta que iba condenándose sobre su cabeza. Seguía cumpliendo la misión de que a su juicio le había sido confiada por el Dios, con la misma imperturbable serenidad con que a veces se ponía a reflexionar en algún problema, insensible a las contingencias circunstantes, al frío, al hambre, al cansancio, como cuando, según refiere Alquibíades, en Potidea permaneció todo un día y una noche de pie e inmóvil, concentrado en sus pensamientos, hasta que al salir el sol rezó sus oraciones y se marchó.
hasta que al salir el sol se rezó sus oraciones y se marchó. Pero en el año 399 la tormenta se desencadena. Tres ciudadanos, Meleto, poeta, Licón, orador, y Ánito, mercader y político influyente por haber sido compañero de Trasíbulo en la expulsión de los 30 tiranos, se convierten en portavoces de las sospechas y de la hostilidad ya difundidas, y denuncian a Sócrates acusándolo de corromper a la juventud, de negar a los dioses patrios y de introducir nuevos seres demónicos. Pena pedida, la muerte. De acuerdo con la apología platónica, sin duda sustancialmente fiel, en el proceso Sócrates centra su defensa en el relato de su vida y del apostolado que después de la respuesta de la Pitía se impuso como deber sagrado. Así como nunca abandonó el puesto que le asignaron en la guerra los magistrados, jamás abandonará, dice, la misión que le asignó el Dios. Y aún así me dijeseis, Sócrates, te libertamos a condición de que no continúes filosofando, de lo contrario, morirás. Os contestaría, mis queridos atenienses, os quiero y os amo, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros, y en tanto tenga aliento no cesaré de filosofar y de amonestar y aconsejar a vosotros y a cualquiera de vosotros a quien tenga ocasión de hablar. Y me absolváis o no, no haré otra cosa ni aun cuando me exponga a morir 1000 veces. Afirmaciones como estas contribuyen sin duda a que se lo declare culpable y, como según la ley ateniense, él mismo debe proponer una pena. Manifiesta entonces que no merecería ninguna, ni de destierro, ni de cárcel, ni de otra índole, sino recompensa y honra públicas, por haber tratado siempre de beneficiar a todos, exhortándolos a mejorar su alma y su ciudad, pero que si se le quiere imponer una multa, pagará lo poco que puede dar de su bolsillo, más lo que le ofrecen sus discípulos. Los jueces, irritados, votan por mayoría la pena de muerte, pero Sócrates les advierte que lo más difícil no es rehuir la muerte, sino la maldad, y que para verse libre de todo reproche no hay que tapar la boca de los acusadores, sino mejorarse a sí mismo, y a la minoría que votó su absolución le dice, para su consuelo, que la muerte ya sea anonadamiento del ser, ya ingreso en otra vida inmortal, no es un mal, y que no hay males para el hombre bueno, vivo o muerto, por lo cual pide que se trate a sus hijos como él trató a sus conciudadanos, corrigiéndolos y estimulándolos a ser virtuosos. Y concluye, ya es hora de que vayamos, yo a morir, vosotros a vivir. ¿Quién es el que va a mejorar? ¿Quién es el que va a mejorar a mejor suerte? A todos está oculto, excepto al Dios. Semejante elevación moral demostrada por Sócrates durante el proceso se reafirma en el intervalo entre la sentencia y la ejecución, para lo cual debió esperarse el retorno de la nave sagrada que había partido con destino al santuario de Delos. Durante los 30 días de espera, Sócrates, en la cárcel y con cadenas en los pies, continuó conversando filosóficamente con sus discípulos y amigos. En la víspera del arribo del barco, Critón le anuncia, mañana tendrás que morir. En buena hora, contesta, si así lo quieren los dioses, así sea. Critón le suplica entonces que acepte la fuga que los amigos han preparado y que no se traicione a sí mismo, ni traicione a los hijos y a los amigos rechazándola. Pero Sócrates contesta que lo único que importa es vivir honestamente y sin cometer injusticia, ni siquiera para retribuir una injusticia recibida. Y le plantea el problema. Si en el momento de la huida las leyes se me presentaran y me preguntasen si sustrayéndome a su mandato quiero malograrlas y cometer la mayor impiedad contra la patria, ¿qué podría yo contestarles? Critón debe darse por vencido y Sócrates concluye, basta, pues, Critón, y vamos por el camino por donde el Dios nos lleva. A la mañana siguiente vuelven los amigos y la conversación recae en el tema del destino del alma. Sócrates, sereno ante la emoción de los discípulos, trata de convencerlos de que, para los buenos,
La muerte es el comienzo de otra vida mejor. En las alternativas del diálogo, especialmente en el momento dramático en que algunas objeciones de Simias y de Quebes parecen estar a punto de derrumbar la construcción levantada. Sócrates, tranquilo y sonriente, las examina parte por parte, devuelve la confianza a los perturbados y termina exhortando a todos que acepten serenamente el llamado del destino. Llega el carcelero después del último saludo de Sócrates a su mujer Jantipa y a sus hijos y, emocionado, trae el veneno, la cicuta. Sócrates, imperturbable, toma el vaso, lo vacía de un trago y dice a los amigos que sollozan: No, amigos, hay que concluir con palabras de buen augurio. Permaneced, pues, serenos y fuertes. Cuando empezó a sentir los efectos del veneno, se acostó. Le recordó a Critón que debían un sacrificio al dios Asclepio y poco después estaba muerto. Así, le hace decir Platón a Fedón, murió nuestro amigo. El hombre, podemos decir, mejor y más sabio y más justo de cuantos conocimos. Y estas mismas palabras repite Platón en su propio nombre al recordar a Sócrates en la carta 7. Pero si bien Platón expresa en esa forma inequívoca su juicio y el de sus compañeros contra la sentencia que condenó como peligroso para su ciudad al mejor y más justo de los hombres, la historiografía moderna a partir de Hegel lo ha planteado el problema de la legitimidad de tal sentencia y ha tratado a veces de justificarla desde el punto de vista de la razón de Estado, superior al rencor de aquellos a quienes refutaba y a la hostilidad que los poetas cómicos y el vulgo sentían hacia quien para ellos personificaba la sospechosa investigación, tanto de los naturalistas, tipo Anaxágoras, como de los sofistas, tipo Protágoras. El tribunal, como conciencia oscura del Estado ateniense, había intuido que la acción de Sócrates hacía peligrar los fundamentos tradicionales, políticos y religiosos de la polis, al socavarlos en su crítica racionalista. Platón mismo, señala De Sanctis, destaca en la República la Politeia 538 C 539 538C a 539b, tales peligros al observar que hay principios en torno de lo justo y lo injusto, en que hemos crecido desde niños, acostumbrándonos a obedecerlos y honrarlos, pero que si a un joven se le refutan repetidas veces las convicciones que ha recibido de las leyes y se le hace pensar que lo que honraba no es bello, ni justo, ni bueno, es inevitable que no siga honrando y obedeciendo a los principios recibidos, sino que se convierta en transgresor de la ley, de fiel observador que era. Dada esa peligrosa índole de la dialéctica, Platón pide con gran cautela en su uso, del cual hay que mantener alejados a los jóvenes, pues de otro modo se aficionan a las discusiones por sí mismas y se acostumbran a contradecir y a deshacerlo todo. Además, agregan algunos críticos modernos, con su ejemplo, Sócrates enseñaba a los jóvenes a preocuparse de la vida pública y de los problemas de la ciudad, para preocuparse solo por su propia vida interior, y como, por el contrario, el Estado consideraba la participación en las asambleas y magistraturas un deber de los ciudadanos, no es solo un derecho. La influencia negativa de Sócrates hacía que éste necesariamente pareciese un corruptor y, en fin, dado el vínculo entre la vida de la polis y la religión ciudadana, Sócrates, que quería sustituir esta última por otra fe, se convertía, innegablemente, en reo de impiedad. Sin embargo, Sócrates estaba tan lejos de querer socavar las creencias religiosas tradicionales que nunca las hizo objetos de discusión, y es un sofisma decir que de esa manera las negaba y anulaba aún más que quienes tenían la audacia de discutirlas. Además, Sócrates acostumbraba a cumplir las formas del culto, rezar su oración matutina al sol, ofrecer sacrificios a los dioses, pedir y hacer pedir al oráculo délfico en circunstancias críticas,
inspiración para su propia conducta y para la ajena. Por cierto que este respeto patrio no significaba, no recuerdo bien en qué parte estaba, entonces voy a empezar de vuelta desde el punto que recuerdo. Por cierto que este respeto patrio no significaba, como parece creer Genofonte, aceptación lisa y llana de las creencias politeístas, pues, al contrario, todas las manifestaciones divinas particulares se unificaban para Sócrates en una fuente única, inteligencia y providencia universales. Dios presente en el mundo, y también, según la expresión usada por Epicarmo y Anaxágoras, presente en nosotros, presente como el alma personal y como el daimon interior al que Sócrates atribuía su inspiración en momentos decisivos. Por otro lado, si bien Sócrates no participaba constantemente en la vida política, no solo cumplía con su deber de soldado y magistrado toda vez que le correspondía sin tener en cuenta los peligros y también creía cumplir una misión pública, sagrada al ejercer su apostolado de despertador de conciencias que estaba, según señalaba Jäger en Paideia II, al servicio de una educación política y trataba de una abundante temática política. Y a tal servicio sacrificaba Sócrates todo interés personal y familiar. Además, su crítica a ciertas leyes e instituciones que le parecían contrarias al bien del Estado no solo no obedecía, como lo destaca Jäger, a consideraciones de partido, y bien tampoco disminuía su profundo respeto a la majestad de la ley que hizo rechazar la fuga y sacrificar su vida en el altar de las leyes. Tampoco es exacto que fuese enemigo de la democracia. Su exigencia de que los maltratados fuesen capaces y tuviesen la preparación necesaria y la crítica que formulaba al sistema de sorteo, los magistrados, no los maltratados, magistrados fuesen capaces y tuviesen la preparación necesaria y la crítica que formulaba al sistema de sorteo, no implicaban que reclamase leyes aristocráticas de privilegio, sino un llamado a la conciencia de los políticos que debían considerar el ejercicio de las magistraturas como una misión incomparable a la del médico y a la del piloto o a la de cualquier otro especialista. Actividades todas que exigen conocimientos e idoneidad. No eran, pues, una negación de la democracia, sino la exigencia de perfeccionarla para que efectivamente estuviese al servicio del bien público. El espíritu democrático de Sócrates se manifestaba también en la valoración del trabajo, por la cual, en oposición a los prejuicios aristocráticos y el desprecio de las clases superiores y de los intelectuales por los trabajadores, se complacía en recurrir a menudo a la sentencia de Hesíodo: el trabajo no es vergüenza, el ocio sí es vergüenza. Y en conversaciones que refiere a Genofonte, pero que por cierto traducen un genuino pensamiento de Sócrates, puesto que Genofonte se inclina espontáneamente hacia el punto de vista aristocrático y es uno de los típicos menospreciadores del trabajo. Sócrates no solo repite con Hesíodo, Epicarmo y Pródico que el trabajo es el precio al que los dioses nos venden los bienes y la conquista de la arete, sino que además afirma la dignidad moral del trabajo, aseverando que para los hombres y las mujeres libres no es ninguna deshonra ejercer un oficio manual, antes bien, solo a condición de trabajar y de no ser parásito se puede llegar a un ser sabio y justo. Estas ideas se transmiten sobre todo a Antístenes y a los cínicos, pero asimismo ejercen su sugestión en Genofonte y en Platón, mismos quienes, precisamente por influencia de Sócrates, contradicen a veces su propia orientación aristocrática por la cual fueron incluidos entre los mayores responsables de la difusión posterior del desprecio al trabajo. Sócrates también honraba el trabajo,
porque reconocía en él una actividad educadora que crea conocimientos e implica la conciencia de que lo que se hace, de lo que se hace y de por qué se lo hace. Entre sus muchos examinados, los únicos que entendían lo referente a su propio oficio, dice en la Apología, eran los artesanos, cuya sabiduría, empero, se nublaba cuando pretendían salir del terreno de su competencia. ¿Acaso por esta función cognoscitiva del trabajo a Sócrates le agradaba en sus investigaciones conceptuales partir del ejemplo de propios de artesanos? Por eso Critias, cuando quiso impedirle que actuara como maestro, le ordenó abstenerse de los zapateros, los herreros, los vaqueros, etc. Vale decir, de los temas y de los ejemplos que en sus diálogos prefería. En esa honra directa e indirecta al trabajo, no menos que en la exigencia del diálogo que reconoce la libertad de pensamiento y de expresión y la que quiere para todos, Sócrates se nos muestra profundamente democrático y aun cuando puede parecer excesivo decir que personificaba el espíritu de la democracia ateniense, hay que reconocer que es un defensor de la democracia de la competencia. Por cierto, que ésta, en tantos gobiernos de los mejores, puede llamarse aristocracia, en el sentido etimológico de la palabra, pero Sócrates es, sin duda, como lo declara G. de Sanctis, democrático de alma, aun cuando adversario en parte de tal o cual institución de la democracia ateniense de su tiempo. No es aceptable, pues, la justificación histórica de su condena como defensa legítima de la polis democrática.